la línea telefónica tenemos contacto con Omar Sánchez de Tagle, periodista, subdirector del portal Animal Político, colaborador de mi compañero el periodista Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula. Omar, te agradezco mucho que nos permitas entrar en contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Fórmula. Al contrario, muchas gracias. Se ha insistido en que el Quique Plancarte fue identificado, fue localizado gracias a un soplón, a una gente cercana a él que lo delató. ¿Quién lo delató? Sí, fíjate que esas son las primeras versiones y de hecho se han ido confirmando conforme van avanzando las horas. De acuerdo a los datos que tenemos de la Procuraduría General de la República, fue hace unos días que detuvieron a uno de los personajes más cercanos justamente a el Quique Plancarte. Este hombre que detienen en días pasados da detalles de que justamente su jefe, Enrique Plancarte, se encontraba en Querétaro, da la ubicación, da el municipio de Colón e incluso da las calles en las que se encontraba. De hecho, una de las declaraciones que da es que la casa se encontraba sobre una avenida que se llama Prolongación Puebla, y da detalles justamente de cuántas personas estaban acompañando a Quique Plancarte, porque aquí, Pepe, hay que destacar que parte del movimiento que tuvo Quique Plancarte al salir de Michoacán es justamente salir sin tanta escolta, no tener a tanta gente a su alrededor, y solamente tenía alrededor de 3 personas justamente con él. Bueno, hay versiones, incluso identifican a quien habrá dado el chivatazo como Samuel Díaz, también uno de los operadores cercanos al capo. Ahí coincides. Es justamente Samuel Díaz. Este es uno de los operadores que incluso Samuel operaba mucho en Apatzingán. Él recorría justamente la parte de Nueva Italia, Antúnez hacia Apatzingán, y él era el encargado. Incluso te diría que hay datos que con anterioridad, cuando Quique Plancarte dominaba Nueva Italia, él era uno de los encargados de ir poniendo los cartelones de los conciertos que darían los hijos de Quique Plancarte, de Melissa y el otro hijo que tiene justamente Quique Plancarte, que se dedican a la música. Bueno, Omar, y después de este abatimiento, de esta captura de este hombre que ocupaba un cargo sin duda de liderazgo en el esquema delincuencial de los Caballeros Templarios, ¿cómo queda estructurado el cártel michoacano delictivo? Fíjate que es muy importante. Yo creo que sí han dado fuertes golpes al cártel de los Caballeros Templarios, sobre todo en los últimos 2 meses, donde cae primero Dionisio Loya Plancarte, el tío, luego cae Jesús Vázquez, el Toro. Él también era uno de los principales líderes. La caída de Quique Plancarte viene justamente a dejar un hueco en la parte operativa de los Caballeros Templarios, si es que seguían operando como tal, sobre todo en la parte de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Esta es la parte fundamental en donde le pega a los Caballeros Templarios, el trasiego de droga hacia los Estados Unidos, porque Quique Plancarte era quien principalmente tenía los contactos en Estados Unidos, tenía pactadas ya las rutas de Michoacán hacia Estados Unidos, y él era el principal contacto. ¿Cómo queda la organización? Bueno, obviamente el líder más visible sería Servando Gómez Martínez, la Tuta. Sin embargo, no es el único líder que queda, quedaría como jefe y líder máximo, obviamente, Servando Gómez La Tuta, por quien se ofrece todavía una recompensa de 30 millones de pesos. Y yo creo que todavía hay 3 líderes muy importantes en esta organización que podrían justamente modificar esta organización. ¿De quién estoy hablando? De Ignacio Rentería, de Samer José Sarvín Suárez y Pablo Magalla Cerrato. Por estos 3 se ofrece por parte de la Procuraduría General de la República 10 millones de pesos. ¿Por qué son importantes, Pepe? Porque ellos tenían, justamente en el caso de Ignacio Rentería, él tenía controlada la parte de Apatzingán, él era justamente el que tenía el control del famoso bastión de los Caballeros Templarios, y en el caso de Samer José Servín Suárez y de Pablo Magaña, ellos tenían uno de los controles más importantes para el cártel de los Caballeros Templarios. ¿De qué me refiero? Me refiero al puerto de Lázaro Cárdenas, en donde justamente se hacían todas estas negociaciones y en donde tenían todos los recursos, sobre todo en los últimos meses, de las minas y estos contratos que tenían incluso de mandarle metal a los chinos. Esos 3 líderes son muy importantes, sumados a la Tuta. Que el cártel se queda con 4 líderes, también se queda con 2 operadores financieros muy importantes, que es Juan Reza Sánchez y Nicandro Barrera Medrano, y se queda con al menos 3 jefes de plaza, y lo más importante, se queda con al menos 13
sicarios que son los sicarios que estaban operando, jefes de sicarios que estaban operando y eran quienes en su momento eran las escoltas de la tuta y que ahora se convierten en jefes de sicarios en algunas plazas de Michoacán. Lo que sabemos es que esta organización se ha dividido en algunos estados aledaños a Michoacán, algunos siguen operando en Michoacán, pero la mayoría ha salido hacia Guerrero, Estado de México y digamos estados que están a los alrededores, justamente como es el propio estado de Querétaro, que ya no están operando como tal en una sola entidad. El Quique Plancarte, también conocido como el Chivo, ¿no? Era un hombre que tenía un largo historial en el encuadre que tú estás manejando del crimen organizado allá en el estado de Michoacán. Ya estaba identificado, incluso desde hace un par de años, 3 años, como una de las cabezas fundadoras, primero de la familia michoacana y después como parte de la escisión, la ruptura que se dio al interior de la familia michoacana y que crea justamente este cártel de los Caballeros Templarios, un hombre que estaba acostumbrado a operar en Nueva Italia y también en Mújica, bajo el amparo incluso de una cuñada, ¿no?, que fungía como síndico municipal allá en Mújica. Sí, fíjate que Quique Plancarte tenía un gran poder, sobre todo en esta parte de Nueva Italia. Yo creo que era parte clave del cártel de los Caballeros Templarios, sobre todo porque él, en un principio, cuando se da esta decisión entre la familia y los Caballeros Templarios, él es el que empieza a organizar no solamente la parte del trasiego y los contactos con los Estados Unidos, porque hay que destacar, en Estados Unidos no es buscado por la DEA, pero sí tiene una ficha muy peculiar con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre todo en todos los negocios que venía manejando. Pero en el caso de Michoacán y en el caso de Nueva Italia, lo que hace muy bien el Quique Plancarte es contratar a todas las partes de lo que se le llama los halcones, contratar a la parte de sicarios, sobre todo en la parte de la Tierra Caliente, y él es el que llevaba este control justamente de las rutas, que es muy importante, o que era muy importante para los Caballeros Templarios. Ahora, esta familia Plancarte, pues, es toda una dinastía, ¿no?, allá en el crimen organizado michoacano, en este caso los Caballeros Templarios, ¿no? Tú has mencionado ya a Dionisio Loya Plancarte, quien fue detenido en el mes de febrero, era su tío. También está Manuel Plancarte Gaspar, este hombre de 34 años de edad, detenido apenas el 17 de marzo, acusado de traficar con órganos humanos, ¿verdad? Era toda una dinastía, y hay que destacar que, bueno, ellos empezaron desde muy jóvenes, sobre todo con esta organización conocida como la familia, de ahí que gran parte de ellos eran como los líderes de la familia. Se da esta decisión, sobre todo con el famoso tío, y el tío es quien se lleva justamente al Quique Plancarte y a todos los miembros de esta organización, a los Caballeros Templarios, y esto es lo que hace justamente la fortaleza del equipo que finalmente fue comandado por la Tuta. La Tuta que sigue prófugo. Esta tarde habló el doctor José Manuel Mireles, él es líder de las autodefensas allá en Tepalcatepec, o cuando menos uno de los líderes, que ha estado también en el ojo del huracán de las autodefensas, en fin. Él hablaba con Denis Merker esta tarde aquí en Grupo Fórmula y decía que prácticamente podría afirmar que la Tuta está cercado. Mira, te pongo lo que dijo Jesús Mireles y luego lo comentamos. Tenemos sitiados al TEN, ya tenemos sitiado a Chato y a sus hermanos, y de hecho quiero decir que también ya tenemos sitiado a la Tuta. ¿Es creíble esto que dice Mireles, Omar? Fíjate que de las veces que he estado, sobre todo en Michoacán, he escuchado muchas veces a las autodefensas decir que tienen muy cercado a la Tuta. Incluso hace todavía 2 semanas y media que me encontraba justamente en La Ruana, ellos estaban haciendo un operativo bastante impresionante en donde estaban tratando de detectar el lugar exacto en donde se encontraba la Tuta. Ellos donde dicen que se encuentra es en la parte de Arteaga, y es esta parte la que han tratado de localizar, incluso con algunos, han tenido operativos conjuntos con el gobierno federal. Sin embargo, hasta el momento, de todos estos operativos, en ninguno han logrado detectar a la Tuta. Han logrado detectar al resto de los compañeros, como la Pantera, que sí, justamente ahí, después de varios tips que les dieron las autodefensas al gobierno federal, lograron justamente dar con este enfrentamiento con la Pantera hace ya aproximadamente 3 semanas, Pepe. Te agradezco muchísimo, Omar Sánchez de Tagle, haber compartido este análisis en tu calidad de subdirector de Animal Político, este portal tan leído, tan buscado a través de la internet, colaborador también de mi compañero Ciro Gómez Leiva. Gracias, Omar Sánchez de Tagle, muy buenas noches. Te mando